Ok, buenas noches, estimados. Vamos a iniciar con nuestro masterclass programado para el día de hoy. Recordarles que el tema que vamos a tocar es diseño e implementación de proyectos de ciencia de datos en Python. Reciban un cordial saludo por parte de Social Data Consulting. Mi nombre es Carolina Gamboa, coordinadora académica en Social Data. Antes de empezar, les voy a comentar brevemente acerca sobre nosotros. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos en el sector público, así como también en el sector privado. Dicho eso, estimado, les voy a explicar la pequeña estructura de la clase magistral del día de hoy. En breve, nuestro docente va a iniciar con su exposición. Posterior a ello, unos minutos antes de finalizar, vamos a pasar por la ronda de preguntas. ¿Cómo pueden participar de la ronda? Recuerden que en el Zoom contamos con el chat. Desde ahí van a poder ingresar las preguntas que deseen realizar al docente, ya sea acerca del tema que esté tocando o acerca de otras consultas sobre el masterclass, para que el docente posterior a ello las pueda resolver sin ningún tipo de inconvenientes. Bien, entonces, para iniciar voy a darle la bienvenida al docente que hemos invitado el día de hoy para que pueda dictar nuestro masterclass. Él es Manuel Cigüeñas. Voy a contarles brevemente acerca de él. Es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú, Agile Data Science y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de la información en la Centro PUC y está certificado en el programa avanzado internacional en analítica de negocios y gestión de la información otorgado por la ADA Business School. Cuenta con estudios de maestría en administración de empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido también profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática de la UNAL para editar el curso de TextMine. Nuestro docente ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas organizada por ALACIP en las ediciones de Uruguay y México, dictando el curso Análisis Computacional de Textos. Actualmente es profesor principal de los programas de especialización en R, Python, Big Data y metodologías ágiles en Social Data Consulting. Se desempeña también como consultor en el Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica de la PUC y es especialista en Big Data, opinión pública y Advanced Analytics en Social Data Consulting. Desde lo académico ha liderado diferentes investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis, publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Actualmente viene trabajando en el proyecto Latin America Congress en el Data Lab de la PUC, espacio para el desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Finalmente, nuestro docente posee diferentes certificaciones internacionales, dentro de las cuales vamos a destacar Machine Learning, metodologías de encuestas, diseños experimentales de encuesta, Big Data Professional Certified, Data Analytics Certified y metodologías ágiles como Scrum y Design Thinking por casas certificadoras como Scrum Study y CertiPro. Así es como nuestro docente Manuel Cigüeñas cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, Data Science y Business Intelligence. Sin más que decir, estimados, voy a darle la bienvenida a nuestro docente para que pueda iniciar con la clase del día de hoy. Y recuerden que al finalizar del webinar van a poder realizar sus preguntas mediante el chat. Adelante, Manuel, y muy buenas noches, estimados. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Carolina. Bien, vamos a trabajar, voy a comentarles, vamos a hacer rápidamente un recorrido sobre lo que veremos hoy en este webinar. Bien, bueno, como Carolina acaba de comentar, el webinar tiene una duración de 60 minutos, 45 minutos de exposición y dejamos unos 15 minutos para resolver algunas dudas, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a comentar en este espacio acerca del diseño y la implementación para proyectos en ciencia de datos, haciendo uso de Python. En una primera parte vamos a hablar sobre los problemas en los negocios y básicamente en el problema de negocio vamos a poder definir nosotros el caso del proyecto en ciencia de datos que se va a desarrollar, ¿ok? En función a ese caso o problema de negocio es que nosotros vamos a diseñar, digamos, lo que sería el proyecto en ciencia de datos. Luego
el objetivo del proyecto de ciencia de datos es desarrollar aplicaciones, ¿correcto? Desarrollar una aplicación, es decir, una solución para el negocio basado en los datos que cuenta la organización. Obviamente, esto es parte de un proceso donde la parte final de este proceso es justamente la generación de la solución en Python, pero sin embargo esta solución eh, viene dada, es la parte final de todo un proceso que inicia desde la conexión, análisis exploratorio, preprocesamiento, aprendizaje, evaluación y finalmente el desarrollo de esta aplicación. ¿Ok? Por ello vamos a comentar acerca de las librerías y los diferentes entornos de trabajo, que esto va a depender, que se pueden trabajar proyectos de ciencia de datos en Python. Esto va a depender también de los datos que vamos a analizar, ¿ok? Entonces hay librerías en Python que sirven para trabajar determinados, conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, hay modelos que si procesas, no sé, 5 millones, 10 millones de registros, obviamente va a tardar el tiempo en ejecución. Así que, bueno, para ello resulta interesante el dominio de ciertas librerías que lo que realizan es un procesamiento paralelo, un procesamiento distribuido del modelo, en este caso, eh, bueno, ahí tenemos librerías como TensorFlow, librerías como H2O, para trabajar a nivel de CPU o GPU. Y si de pronto el proyecto se encuentra, por ejemplo, en una infraestructura Big Data, también cuenta con Hadoop, también se cuenta con PySpark como parte de como para poder estudiar o analizar este tipo de datos, ¿verdad? Bien, entonces se va a contar con diferentes niveles de infraestructura de datos, disculpen, diferentes niveles de librerías para analizar diferentes estructuras de datos, ¿ok? Bien, eso es un poco el recorrido de lo que vamos a ver así rápidamente en estos 45 minutos y lo que vamos a nosotros a comentar y lo que nosotros finalmente vamos a terminar 15 minutos en resolver algunas dudas. Bien, lo primero que hay que comentar es acerca de el problema que afronta el negocio para el desarrollo de estos proyectos en ciencia de datos, ¿no? Definitivamente nosotros recurrimos a desarrollar estos proyectos en función a determinados problemas que surgen en las organizaciones. Estos problemas principalmente están relacionados a el comportamiento de los indicadores que manejan las empresas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, las empresas tienen los famosos KPIs, ¿correcto? Estos KPIs que manejan las empresas permite evaluar diferentes áreas del negocio. Por ejemplo, el área comercial, el área comercial en las organizaciones tiene sus propios KPIs, ¿verdad? Por ejemplo, un KPI del área comercial es el porcentaje de clientes que fugan, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuántos clientes, supongamos que nosotros trabajamos digamos, en una empresa de telecomunicaciones, ¿ok? Y, por ejemplo, tenemos que históricamente el 3% de los clientes mensualmente migran de servicio, migran su plan a otra compañía, ¿ok? Pero sin embargo, este indicador ahora es el 6%. Obviamente, este, esta variación, ¿correcto? Esta variación, este incremento es un problema para el negocio. Y por eso es que van a recurrir a especialistas que ayuden a poder reducir este problema en el negocio. Es decir, pasar del 6%, pasar por ejemplo, a reducirlo a un 3% o de pronto a un 2%. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental que nosotros debemos entender porque, como siempre les comento a mis alumnos, nosotros no vamos a ir directamente a decir, a ver, ¿cuáles son los datos? Y vamos a correr un modelo, ¿no?
O de pronto por ahí alguien piensa eso. No es así, no es así de sencillo. O digamos, bueno, vamos a tomar un código en Python, digamos, la función para random forest, lo implementamos a los datos y listo. El resultado lo implementamos, creamos una aplicación y ya dimos una solución para el negocio. No es tan así tan de sencillo. Bien, entonces nosotros tenemos que conocer perfectamente estos indicadores de negocio para poder entender cuál es el problema que afronta, ¿no? En este caso, el área comercial de una empresa de telecomunicaciones está afrontando los clientes que migran y estos clientes que migran se ha incrementado en su porcentaje de 3% a un 6%. ¿Ok? Y nosotros como objetivo tenemos un 2%. Entonces, miren, así de sencillo, ¿eh? Por acá tenemos, este sería el indicador base, el KPI base, y por acá tenemos el KPI objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas surgen ante este problema? La pregunta es, ¿qué nosotros debemos hacer para reducir este porcentaje, ¿verdad? Esa es la pregunta general que va a surgir a partir de este problema en el negocio, ¿ok? Pero preguntas más específicas es básicamente poder entender qué factores, ¿verdad? ¿Qué factores? Esa es la pregunta específica que nosotros vamos a tratar de resolver en nuestro proyecto de ciencia de datos. ¿Qué factores están relacionados o está relacionado a la fuga de clientes? ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a hacer esta consulta, esta pregunta, nos vamos a plantear todos, porque al responder esta pregunta y al identificar estos factores, nosotros vamos a poder incidir sobre los factores. Por ejemplo, supongamos que uno de los factores, supongamos por aquí, que uno de los factores sea el reclamo. Entonces, digamos que los clientes que reclaman terminan por el servicio, terminan siendo los clientes que terminado su contrato, o incluso antes, meses antes de finalizado su contrato, terminan yéndose. Por ejemplo, el 90%, por eso es importante establecer en un análisis exploratorio, encontramos hallar que el 90% de los clientes que se van son clientes que han reclamado. Es decir, hay una relación entre clientes que fugan y clientes que reclaman. Entonces, nuestro modelo en general debe derivar a un modelo de reclamo, ¿correcto? Entonces, por eso muchas organizaciones, cuando empiezan a identificar estos factores, finalmente terminan desarrollando un modelo de reclamo, ¿ok? Este modelo de reclamo va a implicar variables, digamos X1, X2, X3. Digamos que una de las variables que puede incidir a un reclamo, estoy colocando un ejemplo bastante sencillo, práctico, para que ustedes lo puedan entender, que creo que todos nosotros tenemos un contrato de telefonía móvil, ¿verdad? Por ejemplo, la redirección. La redirección es una variable, ¿ok? Es una variable que está relacionada al reclamo. Es decir, que una señal pase de 4G, pase a 3G, por ejemplo. Esta redirección, obviamente, puede ser un factor de reclamo. Entonces, profesor, luego los niveles de señal, por ejemplo, niveles como CQI, ¿ok? Niveles de señal medidos en radiofrecuencia, puede ser otro factor de reclamo, ¿no? Y así podemos identificar los diferentes factores, niveles de señal, redirección de la señal, que finalmente pueden incidir en los reclamos, porque nosotros vamos a reclamar si nuestro servicio es deficiente, ¿ok? Entonces, nuestra capacidad de respuesta al reclamo va a ser justamente que nosotros logremos predecir o darle un mejor tratamiento a este factor que finalmente termina siendo de fuga. Pero esto no va a surgir por simplemente dar una sugerencia, esto tiene que surgir a partir de un modelo. Entonces, ¿qué es lo que busca el negocio? El negocio busca predecir el reclamo. Esto es lo que busca. Y es el reclamo, y lo que va a buscar el negocio, aquí está, ¿qué es lo que busca el dueño del negocio? Es decir, el gerente en la organización justamente es predecir este reclamo. ¿Ok? Por ejemplo, si logramos predecir el reclamo, ¿qué es lo que ustedes creen que se va a mejorar en esta compañía de telecomunicaciones? Primero, se van a optimizar los recursos.
por ejemplo, ¿no? Optimizar. Optimizar, ¿qué recursos voy a optimizar, profesor? Por ejemplo, vas a optimizar los recursos del área de soporte técnico, supongamos. ¿Ok? Porque va a haber un modelo que va a predecir que una persona va a reclamar. Supongamos que Yulisa sea una persona que va a reclamar. ¿Ok? Supongamos que Yulisa va a presentar un reclamo porque justamente las variables como redirección, su señal de Yulisa ha pasado de 4G a 3G, los niveles de señal están bajos y entonces hay un modelo que alerta. ¿Sí? Hay un modelo que termina alertando y diciendo, mira, Yulisa tiene una alta probabilidad de reclamo. ¿Ok? Entonces, esa probabilidad de reclamo es alertada por el sistema que nosotros vamos a desarrollar. Por eso justamente es, es este el punto de partida. El KPI, el indicador de negocio, que existe un indicador base, un indicador objetivo, qué factores están relacionados. Supongamos que los factores relacionados sean los niveles de señal y la redirección de la señal. ¿Ok? Entonces, el sistema nos va a alertar. ¿Ok? Eso es lo que yo primero quiero que entiendan ustedes cuando se diseña, porque ahí básicamente vamos a saber qué variables se van a incluir en este conjunto de datos que vamos a analizar. Entonces, nosotros vamos a tener claro de que, por ejemplo, la variable redirección y la variable CQI tendrían cierta incidencia. Entonces, si Yulisa presenta estas variaciones en señal y niveles bajos en niveles de señal, obviamente Yulisa va a reclamar, pero el modelo nos ha alertado, de forma que nosotros nos contactamos, el área de soporte se va a contactar, mira, un modelo le va a decir a soporte, contáctate con Yulisa. ¿Ok? Y así, Yulisa, apenas esté presentando, soporte la va a llamar y le va a decir, mire, señorita Yulisa, hemos detectado en el área de soporte que usted está presentando problemas de señal. ¿Ok? Mire, vamos a seguir estos pasos para mejorar optimizar su señal. ¿Ok? Primero vamos a hacer bueno, le indican una serie de pasos y listo. Entonces, el modelo que ha adoptado el negocio permite optimizar. Con esto, Yulisa va a evitar reclamar y si Yulisa evita el reclamo, recuerden, el 90% de los clientes que se van es porque reclaman. ¿Ok? Entonces estás dándole una mejor experiencia a través de un modelo analítico. Siguiente punto que te va a permitir, por ejemplo, las famosas campañas de marketing dirigido. Las campañas de marketing dirigido. Por ejemplo, yo por ejemplo, sé que Yulisa iba a reclamar, sé que Yulisa, si no hubiésemos creado el modelo, hubiese reclamado y probablemente hubiese terminado con una mayor probabilidad, por lo que hemos estudiado, Yulisa se hubiese terminado yendo a otra compañía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecerle a Yulisa? Por ejemplo, 6 meses al 50%. Y luego va a pagar 12 meses más, aún manteniendo la tarifa estándar. ¿Ok? Entonces, esos factores que acabamos de determinar no van a surgir por una simple sugerencia, va a surgir de la analítica. Necesitamos desarrollar un modelo, ¿ok? Para nosotros poder justamente poder incidir en el negocio. Entonces, el diseño que nosotros vamos a realizar va a partir del conocimiento del negocio. Mire, ustedes van a ocasionar un impacto en el negocio, que es básicamente optimizar recursos dentro de la organización y poder generar campañas dirigidas a estos clientes, porque ustedes no pueden ofrecer, digamos, ¿no? A los 5 millones de clientes que tenga la compañía, no les van a ofrecer el mismo beneficio, porque la compañía vería reducidas sus utilidades, sus ganancias si a todos les ofrecen eso. Pero sin embargo, si le ofrecen eso a los clientes a los clientes que el modelo ha determinado que se van, igual se iban a ir, ¿eh? Igual se iban a ir. Pero ustedes han creado un modelo que logre predecir. Entonces, como ustedes ya saben quiénes son los que supuestamente, o en todo caso se irían, obviamente pueden incidir y crear una campaña de marketing dirigido para que la organización, en este caso la empresa de telecomunicaciones, pueda ofrecer este beneficio, digamos, a todos sus clientes, ¿no? Ahora, para poder desarrollar este punto, obviamente, y para poder pasar a desarrollar un modelo analítico de reclamo, porque finalmente ustedes, como había comentado, van a generar este modelito de reclamo y aquí tienen sus variables que van a ingresar al modelo, valga la redundancia, para modelar el reclamo. Ustedes tienen que establecer objetivos porque los modelos analíticos, hay una diversidad de modelos, ¿no? Por ejemplo, alguien por ahí puede decirme, profesor, ¿qué modelos puedo utilizar para crear mi aplicación? ¿No? Porque finalmente esta es la aplicación, por ejemplo.
van a ingresar las variables, ¿ok? Variables x1, la variable x2, la variable x3, la variable x4, ¿no? Y luego le van a dar clic en predicción y te va a decir la probabilidad de que un cliente reclame, ¿sí? La probabilidad de que el cliente, de que i sea igual a 1, es decir, donde 1 es reclamo, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta determinados valores de los predictores. Bien, pero para poder desarrollar estas soluciones hay diferentes modelos. Por aquí estamos con el modelo de Random Forest. Por aquí podemos hablar del modelo de Navy Bayes. ¿Ok? Por acá también podemos hablar del modelo de máquinas de soporte vectorial. Podemos hablar también del modelo de árboles de decisión. Árboles de decisión. ¿Ok? Entonces, así podemos enlistar más modelos que nos podrían ayudar a comprender e identificar el reclamo en función a diferentes predictores que nosotros vayamos a agregar. ¿Ok? Pero estos modelos finalmente son evaluados cada uno de estos modelos y existen métricas, aquí está, métricas para poder realizar la evaluación del modelo. Normalmente las métricas que se trabajan son la métrica de sensibilidad, está también la métrica de especificidad, está la métrica de accuracy, para poder evaluar cuál es el mejor, también está el AUC, que es el área bajo la curva ROC. Entonces tenemos una serie de métricas para poder hacer un análisis comparativo de los modelos y el mejor modelo será el modelo que se ajuste a estas métricas. Pero estas métricas, como les comentaba, va a salir a partir de esta definición del negocio. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos actualmente 6% de reclamos, supongamos que este 6% de reclamos sea, no sé, 600.000 clientes, ¿ok? 600.000 clientes. Entonces, para reducir 600.000 a 200.000 clientes, por ejemplo, de 600.000 al 2%, obviamente tendríamos que reducir aquí a 200.000. Estamos hablando de una reducción de 40, en este caso estamos hablando de una reducción, vamos a ver, de 400.000, ¿ok? Entonces, esta reducción de 400.000, ahora miren, 400.000 entre 600.000 sería igual a 0.67. Entonces, quiere decir que nosotros necesitamos crear un modelo que logre predecir a 400.000 de los 600.000 clientes que van a fugar. Eso es el indicador de sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad simplemente es la capacidad que tiene el modelo de predecir sobre la clase positiva, es decir, sobre el reclamo, los números de casos. Entonces nosotros necesitamos predecir 400.000 de 600.000, entonces necesitamos que nuestro modelo tenga una sensibilidad de 0.67. ¿Ok? Entonces miren cómo nosotros hemos hecho un requerimiento. Estas métricas, porque muchos alumnos, a veces esa es la discusión, ¿no? Muchos alumnos me dicen, profesor, ¿y qué nivel y qué valor de sensibilidad tiene que tener mi modelo? ¿Cuál es que usted recomienda? Yo no puedo recomendar ningún valor de sensibilidad, eso va a estar en función al negocio. Por ejemplo, este indicador que hemos visto, el KPI de negocio del área comercial de una empresa de telecomunicaciones que tiene presente este problema, que históricamente la fuga de sus clientes es del 3% y ahora se ha elevado, que es el indicador base, el 6% de clientes que se están yendo de la compañía y están migrando de servicios, y nosotros queremos como objetivo llegar a este indicador objetivo de 2%. Actualmente estos 6% representa 600.000 clientes. Entonces, para llegar a 2%, ¿cuántos clientes tiene que irse mensualmente? 200.000, ¿no? Supongamos, ¿ok? Entonces, necesitamos llegar de 600.000, que ahora solamente se vayan 200.000. Entonces, tenemos que crear un modelo que logre predecir a 400.000 para que así nosotros podamos evitar que estos clientes se vayan de la compañía, migren sus servicios, ¿ok? ¿Cuánto representa estos 400.000 que necesitamos sobre los 600.000 originales? En proporción, 400.000 entre 600.000, 0.66667, pues, ¿no? Pero lo redondeamos en dos decimales, 0.67. Entonces, nuestro modelo tiene que tener una capacidad de predicción, de sensibilidad de 0.67. ¿Ok? Entonces, yo no lo he determinado, es lo mínimo, el valor mínimo de sensibilidad que debe tener. Yo no lo he determinado porque a mí, digamos, el libro, el manual dice que el valor mínimo de sensibilidad que debe tener un modelo es 0.75, ¿no? Lo he determinado en función
a los valores que presenta el negocio, en función a lo que es mi KPI base de negocio y al KPI objetivo donde yo quiero llegar con mi negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros debemos desarrollar un modelo cuyos factores relacionados a la fuga de clientes, donde hemos detectado que hay una relación entre reclamo y fuga. Y así nosotros vamos a poder incidir sobre los factores que finalmente expliquen el comportamiento de esta variable fuga, ¿ok? O reclamo, y poder emplear campañas, ¿ok? Estas son estrategias. Nosotros, a partir de nuestro modelo, la compañía va a poder adoptar estrategias, pero estrategias que realmente tengan un impacto sobre el negocio. Porque no, yo, por ejemplo, a ver, voy a hacer una campaña y voy a ofrecer el 50% de descuento en los 6 primeros meses a mis clientes. Ok, perfecto. Pero vas a ofrecerle esa misma campaña a clientes que están satisfechos y que tienen una muy buena experiencia y que finalmente no se van a ir a otra compañía. ¿O quieres ofrecer esta campaña a los clientes que están dudosos de, de irse a una compañía? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ofrecer a estos clientes que obviamente han tenido una mala experiencia con los servicios que nosotros hemos brindado dentro de la compañía. Y obviamente, por eso es que no solamente las estrategias de las compañías no deben ser una, ¿no? Debes tener otras. Por ejemplo, la optimización de los recursos de soporte. Eso está súper interesante porque la compañía de telecomunicaciones, de manera que habíamos colocado el caso de su compañera Yulisa, que iba a presentar un reclamo, porque un probable reclamo, un futuro reclamo, porque estaba presentando problemas en redirección de señal, etcétera. Pero como el modelo alertó, entonces el área de soporte se contactó, evitó el problema de reclamo y la campaña de marketing dirigido. Pese a esa ligera experiencia que tuvo Yulisa, ya le va a dirigir una, digamos, un beneficio de 6 meses para una renovación por 18 meses, de 6 meses a un 50% de descuento. ¿Ok? Entonces la compañía ha terminado estos modelos analíticos que nosotros desarrollamos, estas, como siempre les comento a mis alumnos, soluciones basadas en datos, van a permitir que la compañía tome que tome una adecuada decisión. Bien, como siempre le digo a mis alumnos, no existe el mejor modelo. Tú tienes que saber, ustedes tienen que estar capacitados en modelos random forest, Navy Bayes, máquina de soporte vectorial, árboles de decisión, regresión logística. Alguien que puede decir, pero regresión logística es muy básico, sí, pero te puede terminar solucionando el problema. Análisis discriminante, redes neuronales, ¿no? Que son los temas que abordo dentro del programa de especialización en Python, para poder dar solución, ¿sí? Porque finalmente esto es un problema, esto se vendrían a ser herramientas. Nosotros tenemos que pensar aquí, en este primer punto, cómo diseñamos nuestro proyecto, ¿no? Entonces, en función al diseño que tiene el proyecto de ciencia de datos, nosotros vamos a establecer requerimientos. Es algo así como, por ejemplo, ¿cómo ustedes van a iniciar un proyecto en ciencia de datos si no existen requerimientos? Requerimientos. Y los requerimientos aquí no son crear una interfaz gráfica, no son eso, sino es crear soluciones al negocio. Y por lo tanto los requerimientos están basados en ciertas variaciones que nosotros queremos hacer a nuestros KPIs de negocio o objetivos que queremos llegar en nuestros KPIs. Entonces tenemos que, para llegar a estos objetivos, tenemos que desarrollar modelos con ciertos requerimientos en nuestras métricas que finalmente vamos a utilizar para evaluar los modelos, ¿no? Métricas como sensibilidad, especificidad, accuracy y AUC, ¿ok? Obviamente explicar en este corto tiempo el cálculo de cada una de estas métricas y explicarlas en función al negocio no me da mucho el tiempo, pero digamos que necesitamos tener requerimientos, porque es como, a ver, chicos, vamos a desarrollar un proyecto de ciencia de datos, ¿ok? El equipo que va a desarrollar este proyecto son Angélica, Arturo, Yulisa, Carlos y Danilo. Perfecto, somos el equipo ya, ok, vamos a desarrollar el modelo, aquí está la data, ¿no? Nos explican los indicadores de negocio, etcétera, pero a ver, ¿y cómo yo selecciono el mejor modelo? ¿Al que tenga las mejores métricas? Sí, pero de repente eso es muy fácil. En una primera corrida, por ejemplo, digamos, ¿no? Que Random Forest sea el mejor modelo, porque su nivel de sensibilidad es 0.55. Ok, ¿eso lo vamos a implementar para el negocio? Sí, claro, porque es el que mejor se comporta, ¿no? De todos los modelos, hemos aplicado 10 modelos, supongamos. ¿Ok? No.
porque 0.55 no nos va a ayudar a poder llegar al objetivo. Por eso es que es muy importante que exista un especialista que haga un diseño de lo que serían los requerimientos para el desarrollo del proyecto, ¿no? Y este diseño para los requerimientos son básicamente las métricas. Las métricas van a ser nuestros requerimientos de proyecto. Entonces, el modelo que cumpla con los requerimientos de las métricas será el mejor modelo adaptado al negocio. Será el mejor modelo. Y ese será el modelo, supongamos que el mejor modelo, ¿ok? Vamos a suponer que el mejor modelo sea Random Forest, supongamos. ¿Okay? Hemos hecho una comparación y el que cumplió con todos los requerimientos en cuanto a métricas es Random Forest. Entonces, Random Forest creamos nosotros una aplicación, ¿ok? Donde vamos a hacer un uso de combinación de librerías, por ejemplo, librerías como Dash en Python, librerías como puede ser la librería H2O, ¿ok? O puede ser la librería sklearn o scikit-learn, ¿ok? O puede ser, de repente están trabajando con GPU y puede ser Rapid, otra librería que están utilizando, ¿no? Entonces pueden ustedes trabajar con cualquiera de estas librerías y Dash, que es una librería para crear una interfaz gráfica, ¿okay? Que es esta, digamos, una visualización de una aplicación y internamente va a estar ejecutándose una de estas librerías. ¿Okay? Estas librerías son diferentes. Todas estas librerías tienen el modelo de Random Forest, ¿sí? Random Forest, Random Forest, pero solo que, por ejemplo, Scikit-learn, de tus núcleos de procesamiento del ordenador, trabaja solo con uno. H2O hace un clúster con todos los núcleos de procesamiento de tu ordenador. Supongamos que tu ordenador tiene 8 núcleos de procesamiento, H2O trabaja con los 8 núcleos. Y Rapids es una librería que trabaja a nivel de GPU. Entonces, si tu GPU tiene, digamos, 3.500 núcleos de procesamiento, Rapids va a trabajar con todos los núcleos de procesamiento. Obviamente, esto va a depender, como les comenté, del volumen de datos con los cuales ustedes estén trabajando. Profesor, estoy trabajando con 100.000 registros. Entonces, Scikit-learn de repente se demora 5 minutos en procesar tus 100.000 registros. H2O se demora 1 minuto. Rapid se demora 1 segundo. ¿Ok? O sea, tienen una mayor capacidad de cómputo. ¿Por qué, profesor? Porque tienen más núcleos para procesar los datos. ¿Ok? Tienen la capacidad de núcleos de procesamiento de estas librerías. Los niveles en los cuales trabajan estas librerías son diferentes. Todas estas librerías tienen Random Forest funciones para hacer modelos de Random Forest, todas, las tres. ¿Ok? Tienen funciones para hacer Random Forest. Sin embargo, ya lo acabo de comentar y vuelvo a resaltar, Scikit-learn solamente trabaja con un núcleo de procesamiento. H2O a nivel de CPU hace un clúster y trabaja con todos los núcleos de procesamiento de tu CPU. Y Rapids es una librería que trabaja con todos los núcleos de procesamiento del GPU. Entonces, obviamente, es una librería que va a trabajar con la mayor potencia que tiene tu ordenador. Hoy en día los ordenadores, normalmente un ordenador de $1.800, $1.500, ya vienen con GPUs incorporados, ¿no? Y GPUs de NVIDIA, ¿ok? Y bueno, profesor, no tengo GPU. Bueno, pero sí tienes un CPU que tiene probablemente 4 o 8 núcleos de procesamiento, así que podrías trabajar tranquilamente con H2O, ¿ok? Entonces, independientemente de cuál sea la librería, el volumen de datos que estés trabajando, porque eso obviamente se entiende en la práctica, ustedes van a desarrollar una solución, van a crear una aplicación que finalmente le va a contribuir a la organización a solucionar el problema que afronta actualmente, que básicamente es el incremento de clientes que estaban cambiando o migrando a otra compañía. ¿Ok? Entonces, todo eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque es a donde se aspira un proyecto de ciencia de datos, ¿no? A veces algunos buscan que, por ejemplo, aprender Python para análisis de datos solamente es aprender las funciones, ¿no? Yo siempre les comento a mis alumnos que la idea es aprender la metodología del proceso para desarrollar un proyecto de ciencia de datos, aprender la parte matemática, porque obviamente cada uno de estos modelos tiene su parte matemática, porque si no entiendes la parte matemática no vas a entender la parte de los parámetros de las funciones que se utilicen en cada una de estas librerías, ¿ok? Simplemente, si no entiendes la parte matemática, estarías ejecutando código, ejecutando código, sin entender qué estás ejecutando. O qué, a ver, ¿por qué en Random Forest
en el número de árboles que está generando el modelo de Random Forest le has puesto 100. ¿Y por qué no 200? ¿O por qué no 300? ¿No? Entonces, tú conociendo eso puedes optimizar los parámetros de la función. Entonces hay una serie de problemas que se discuten en un proyecto de ciencia de datos que obviamente se puede hacer teniendo los conocimientos de la parte matemática, del funcionamiento del algoritmo y conociendo los parámetros de las funciones. Bien, ok, entonces dicho esto, a este punto es donde nosotros queremos llegar, básicamente desarrollar soluciones basadas en datos, ¿ok? Aquí queremos llegar nosotros, soluciones basadas en datos. Aquí tenemos una serie de librerías, ¿ok? Porque igual como hace creo unos días di una charla sobre diseño e implementación de modelos de ciencia de datos, pero en R, la idea es la misma. Simplemente lo único que cambia es el lenguaje de programación. ¿Ok? Bueno, entonces obviamente aquí he desarrollado, esto me parece súper interesante, esta gráfica, porque es lo que justamente acabo de mencionar. Datos en la memoria, optimización de código. ¿Sí? Datos en la memoria, les comentaba de la librería scikit-learn. Scikit-learn, por ejemplo, tiene la función para random forest. ¿Ok? Sin embargo, optimización de código puedes hacerlo a nivel de CPU y vas a trabajar con la librería H2O. Y si lo haces a nivel de GPU, trabajas con la librería Rapid. ¿Ok? Rapid. Entonces, ustedes pueden decidir el nivel de trabajo. Pero miren, dependiendo del nivel de trabajo, van a tener grupos de librerías que trabajan a nivel de datos en la memoria, librerías que trabajan en optimización de código, ¿ok? Profesor, yo estoy trabajando un proyecto en Big Data con Hadoop. Ah, ok, perfecto. Entonces tienes que trabajar con Hadoop Py y PyDo, ¿ok? Supongamos que por ahí alguien me diga, profesor, yo estoy trabajando con Hadoop, ¿ok? Entonces, muy fácil. Aquí tienes que revisar estas librerías. Tienes que revisar estas librerías para integrarlas a tu proyecto en Hadoop y obviamente puedes trabajar. ¿Por qué, profesor? Porque yo trabajo, no sé, digamos que ustedes están trabajando, normalmente en Big Data trabajan compañías que su proceso de generación de datos es a una gran velocidad, ¿no? Por ejemplo, Sunat, en el caso de Perú, es una compañía que cuántos comprobantes de pago se vienen emitiendo actualmente, ¿no? Actualmente, seguramente ahorita en este mismo momento se están generando 100 comprobantes de pago. Estaciones de grifo, estaciones por ejemplo, de supermercados, tiendas por departamento, etcétera. Se están cientos de comprobantes de pago, entonces, por minuto, ¿ok? Entonces, UNAT sí necesita, es un proyecto escalable, por lo tanto, necesita estar sobre una infraestructura, como por ejemplo puede ser la de Hadoop. ¿Ok? Pero sin embargo, supongamos que ustedes dicen, profesor, voy a trabajar con los datos del censo. Oh, profesor, digamos, son 30 millones de registros. Ok, pero 30 millones de registros puedes trabajarlo aquí tranquilamente o puedes trabajarlos aquí, ¿no? Profesor, no, mucho tiempo demora. Por ejemplo, he usado Scikit-learn y estoy usando el modelo de Random Forest, profe, pero ¿sabes qué? Se está demorando, no sé, supongamos en minutos, ¿no? 85 minutos, ¿ok? Con los 30 millones de los datos del censo. Profe, pero voy a trabajarlo mejor en H2O. Ah, mire, profe, en H2O se está demorando 15 minutos, ¿ok? Ahí está. No, profe, pero ¿sabes qué? Mejor lo voy a trabajar con Rapids. Ah, en Rapids se está demorando 3 segundos. Miren cómo han pasado de 85 minutos a 15 minutos a 3 segundos. ¿Por qué? Porque la capacidad de cómputo es superior. Obviamente aquí estás trabajando solo con 8 núcleos de procesamiento, aquí estás trabajando con 3.450 núcleos de procesamiento y aquí solamente estás trabajando con un núcleo de procesamiento. Por eso es que, obviamente, existen marcadas diferencias en los tiempos de ejecución de las librerías. ¿Ok? Entonces, profesor, o sea, ¿puedo trabajar 30 millones de registros? Sí, claro, pero vas a demorar un poco, ¿no? En procesarlo, en procesar esos datos. Si quieres una mayor rapidez de cómputo, puedes trabajar con librerías como, por ejemplo, la Rapids. Y finalmente te va a estar ayudando y vas a estar desarrollando la misma solución para el negocio. Obviamente que esto va a
va a solucionar, va a solucionar los problemas del negocio. La solución va a llegar, solo que va a demorar un poquito más. Pero supongamos, profesor, pero yo quiero optimizar un parámetro y necesito verificar este parámetro y modificarlo, no sé, hacer una iteración de ese parámetro y modificarlo por 20 parámetros diferentes. Multiplica 85 por 20, y sí se va a incrementar. Y probablemente para que el algoritmo optimice parámetros va a quedarse ejecutando más de un día. Entonces tú tienes que dejar tu ordenador, si trabajas con Scikit-Learn vas a tener que dejar tu ordenador más de un día aquí. Aquí, ¿cuántas horas? Probablemente vas a tener que dejarlo 4 o 5 horas. ¿Y aquí cuánto tiempo lo vas a dejar? Probablemente un minuto. ¿Ok? Entonces, obviamente las capacidades de cómputo, si quieres optimizar parámetros en una función para un proyecto de ciencia de datos, vas a tener una mayor capacidad de cómputo con Rapids, ¿no? Pero esta es una escala de aprendizaje. Primero, yo siempre recomiendo aprender librerías que trabajan con datos en la memoria, luego librerías de optimización de código, ¿ok? Y obviamente, si vas a trabajar con proyectos en Big Data, ya no solamente es conocer Python, sino también es conocer Hadoop, ¿sí? Porque obviamente yo, a mis alumnos siempre me dicen, profe, ¿puede explicar algo de Hadoop Py? ¿No? Yo le digo, mira, ¿pero sabes Hadoop? No, te voy a explicar Hadoop Py si obviamente se está integrando. Es algo así como Python, por ejemplo, la parte de Machine Learning en la nube de Azure se ejecuta obviamente se ejecuta sobre la nube de Azure. Entonces, es como que en un curso de Python yo explique las librerías que ha desarrollado Microsoft para su nube. No se puede, porque primero hay que explicar la nube de Microsoft, ¿no? Entonces, también hay procesamiento en la nube. Y obviamente esos son otros conocimientos, integración de otras herramientas. ¿Ok? Por eso es que la escala, digamos, el aprendizaje debe empezar así, ¿no? Datos en la memoria, luego optimización de código, luego aprender herramientas complementarias como Hadoop para integrarlas y listo, luego aprendes Python para que trabajen bajo la infraestructura de Hadoop. ¿Ok? Y luego, profesor, quiero aprender Machine Learning en la nube. Ok, primero aprende en qué nube. En la de Microsoft. Ok, primero tienes que aprender Azure, ¿no? Empezar por, de repente, Azure Database, ¿no? Como para poder cargar una base de datos. La certificación, me refiero, ¿no? Creo que Azure tiene el Azure Data Fundamental, y luego el Azure Machine Learning, ¿ok? Y luego ahí ya tienes los conceptos y puedes ejecutar, obviamente, proyectos de Machine Learning en la nube de Microsoft, ¿no? Obviamente hay un nivel de aprendizaje, pero eso va a depender mucho de qué capacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve migrar un proyecto a la nube si lo puedes desarrollar en GPU? No tiene mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pesa tu data? Ah, pesa 10 gigabytes. Ok, perfecto. Y, y ya, muy bien, pero esto Rapid lo procesa en 5 segundos. ¿Ah, sí? Sí, pero lo has migrado y estás gastando recursos de Azure que te va a cobrar, porque Azure te cobra por la ejecución de los modelos, eh, por el almacenamiento, los recursos de almacenamiento, etcétera. Cuando esto lo puede solucionar en una infraestructura. Entonces uno siempre estima, ¿no?, qué infraestructura necesita para su proyecto esencial. Y como se determinó en Estados Unidos, el 85% de los proyectos de ciencia de datos trabajan con datos en la memoria o trabajan con optimización de código a nivel de CPU y GPU. Y solo el 15% de los proyectos en los Estados Unidos, estoy hablando, trabajan bajo una infraestructura Big Data. En el caso de Perú, estimo debe ser el 5%. Estimo. El 95% de los proyectos se trabajan a estos niveles, a niveles de datos en la memoria y optimización de código. Obviamente, cada vez los datos crecen más y después de haber aprendido Python y trabajar con datos en la memoria y optimización de código, siempre yo recomiendo a mis alumnos, vayan aprendiendo Big Data y vayan aprendiendo las nubes, porque ahí van a migrar las compañías en unos años. Y siempre es bueno estar preparado, no esperar a que recién se aperture un poco el campo para que uno tome interés, ¿no? Esto ya tienen que estar preparados para lo que se viene en unos años, que obviamente cada vez más creciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el mapa de aprendizaje de las diferentes librerías que ustedes pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Yo creo que en realidad no se necesita. Bueno, una vez que ya aprendes con datos en la memoria, las librerías de optimización de código son muy similares a la librería de datos en la memoria, ¿no? Simplemente que ellos trabajan bajo un clúster que realizan a nivel de CPU o a nivel de GPU, ¿ok?
Perfecto. Bueno, entonces, eso es un poco el comentario. Y finalmente, cuando ustedes van a desarrollar un proyecto de ciencia de datos, no se enfoquen solo en esta parte de aprendizaje, pues, ¿no? Que es la que hemos comentado hace un momento, para el desarrollo de aplicaciones, es decir, de modelos predictivos. ¿Ok? Aquí obviamente comenté la parte de evaluación que se desarrolla a través de métricas, que son los requerimientos, ¿ok? Pero sin embargo hay fases previas, por ejemplo, y por eso cada vez que charlo con mis alumnos, definición del lenguaje, entender qué cosa, las características del lenguaje, las características, las sentencias de programación y la estructura de objetos. ¿Ok? Todo eso se debe comprender porque si no, no vas a poder aprender las siguientes fases, se te va a complicar, la conexión a motores de base de datos, el análisis exploratorio de datos y como siempre se señala, los datos no están listos para el aprendizaje, hay que primero preprocesarlos. ¿Ok? Preparar los datos para el aprendizaje y finalmente desarrollar estas soluciones basadas en datos. Entonces, ese es un poco podríamos decir, la hoja de ruta para el desarrollo de proyectos en ciencia de datos, ¿no? Nosotros desarrollamos esta hoja de ruta, que es la hoja de ruta que tiene el programa de entrenamiento aquí en la empresa, que es el que he elaborado y que vengo dictando ya 25 ediciones. Es la hoja de ruta que recomiendo siempre debe tener un alumno, porque a veces llegan alumnos y me dicen, profe, yo quiero solamente centrarme en la parte de aprendizaje, pero les digo, a ver, pero ¿por qué te vas a centrar en la parte eh, de aprendizaje, si en este caso, eh, ¿por qué? Si no has entendido, ¿sabes sentencias? No. ¿Sabes estructura de los objetos? No, porque acá estás recién aprendiendo. Pero, por ejemplo, ¿qué modelo vas a aplicar? Navy Bayes. Ah, ok, perfecto. Navy Bayes. Pero, ¿sabes que Navy Bayes tienes que discretizar los datos? Sí, pero ¿qué es discretización? ¿O cuántas formas de discretización existen? Eso se aborda aquí, en este punto. No podemos recién discutir de técnicas de discretización cuando estás haciendo aprendizaje de modelos, es decir, cuando estás aplicando algoritmos. No podemos discutir eso en esta fase. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la hoja de ruta que nosotros tenemos para poder desarrollar este tipo de proyectos. Bien, voy a ir a la sección de preguntas, ya que me ganó un poco el tiempo. Dice, consulta, ¿cuáles son las nubes más populares a las que están migrando las soluciones de ciencia de datos y deberíamos ir estudiando sobre ellas? Bueno, las nubes más populares obviamente son las de Amazon y las de Microsoft, ¿ok? AWS y obviamente Azure, ¿bien? Esas son las nubes más populares, Carlos, que están migrando. De hecho, bueno, yo ahora voy a dictar el entrenamiento de diseño de soluciones de Machine Learning en Azure, ¿no? Y Laila va a estar a cargo de diseño y soluciones en AWS, ¿sí? Entonces, también son dos programas que se están implementando y que tienen su lanzamiento para octubre y noviembre, me parece. Así que bueno, esas son de las dos más, justamente la empresa, el área de dirección académica, en función a las necesidades, justamente respondiendo a esa pregunta, cuáles son las nubes más utilizadas para proyectos de ciencia de datos, es que en función a esas necesidades han diseñado estos dos programas de especialización en Azure y el programa de especialización en AWS, ¿no? Son de las que más se utilizan. Obviamente Google también tiene su nube y también desarrolla soluciones de Machine Learning en la nube de Google, pero digamos que las más utilizadas por la información que han recaudado a través de alumnos, a través de un estudio que seguramente han hecho de mercado, han determinado que esas son las nubes más utilizadas. Actualmente, además, que hay informes también que de alguna forma están relacionados a esta pregunta, ¿no? Y han recabado información para poder desarrollar estos dos programas. Bueno, es un poco respondiendo a tu pregunta, Carlos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta que tengan, chicos?
A ver, tengo otra. Ok, por ejemplo, Angélica comenta, dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿existe alguna metodología para el análisis de proyectos en ciencia de datos? Mira, esta metodología que acabo de indicar es adaptada de la metodología Chris Diem, ¿ok? Así es la metodología, que es la metodología desarrollada por IBM, ¿correcto? Entonces, eh, es una muy buena referencia en la cual se han desarrollado muchos proyectos de forma adaptativa. Después, para ver el tema de gestión de proyectos en ciencia de datos, yo siempre recomiendo un librito a mis alumnos que se los comparto, que es sobre Agile Data Science, ¿ok? Que obviamente es un librito desarrollado bajo la infraestructura de proyectos Big Data, pero bastante bueno y que puede ser perfectamente adaptado a entornos como datos en memoria u optimización de código, Angélica. ¿Sí? Bien, por acá Juan Carlos pregunta, ¿diferencia entre ciencia de datos e ingeniería, e ingeniería de datos? Dice, ¿no? Bueno, mira, el tema de ingeniería de datos, a partir de, digamos, han desarrollado muchos roles, Juan Carlos, ¿no? Está el especialista en visualización de datos, el ingeniero de datos, el científico de datos, el administrador de base de datos, ¿ok? Y incluso en función a estos roles es que las empresas de certificación, de soluciones basadas en la nube, han desarrollado líneas de certificación, ¿sí? Han desarrollado líneas de certificación, ¿ok? Entonces, vamos a indicar que en realidad, como tal, existen tareas relacionadas a estos roles, ¿ok? Y las tareas, básicamente, bueno, por lo que he revisado de algunos manuales, las definen de una forma, por ejemplo, le pueden dar a un ingeniero de datos la tarea de preparación de datos, por ejemplo. Y el científico de datos es el encargado del modelamiento de los datos. ¿Ok? Entonces, eso puede ser una tarea que se pueden asignar a estos roles. Y en realidad está basado, este es un poco el desarrollo de un proyecto basado en roles. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en realidad te puedo comentar, Juan Carlos. Evelyn me dice, llevando el curso puedo entender y programar en PySpark, en el entorno de Azure. Bueno, como te comentaba, Evelyn, este es un muy buen punto de partida porque en el programa se abordan librerías de datos en la memoria y optimización de código a nivel de CPU, ¿ok? Y también en algunos casos se trabaja en optimización de código a nivel de GPU, ¿ok? Por suerte, por ahí alguien me puede decir, profe, pero yo no tengo GPU, mi lacto no lo tiene. No hay problema, porque la cuenta de Google Colab de Google justamente te da una máquina virtual y esta máquina virtual, donde tú ejecutas tus notebooks, tiene un GPU. ¿Sí? No recuerdo muy bien los núcleos de procesamiento de este GPU, pero sí los tiene. Y puedes ejecutar código de Rapids en este GPU. ¿Ok? Y si no, y si sí lo tienes, sí puedes ejecutar Rapids sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, obviamente vas a poder entender, por ejemplo, la pregunta de Evelyn dice, ahora, entender PySpark. Lo que pasa es que, como les decía, ¿no? La librería la función random forest va a estar presente en todas las librerías que acabo de comentar, en H2O, en Rapids, en sklearn o scikit-learn, ¿ok? También va a tener, en este caso, por ejemplo, en la nube de Azure, tiene también, en este caso, la función random forest, ¿ok? Entonces tú puedes trabajarlo sin ningún tipo de problema. Los parámetros vas a entenderlo porque son muy similares. Lo único que va a modificar, obviamente, es porque esa librería va a permitir trabajar en un, digamos, en un diferente entorno, ¿no? Mientras que una librería trabaja en un entorno de datos en la memoria, las otras trabajan en optimización de código, esa librería que haces mención lo trabaja en la nube. Entonces los parámetros son muy similares, ¿ok? Son muy similares. Me hubiese gustado tener preparado un código donde mostrarles, por ejemplo, el random forest en los diferentes, haciendo uso de las diferentes librerías, ustedes van a ver que los parámetros de la función como tal son muy parecidos, ¿ok? Entonces no te va a permitir entenderlo.
¿ok? Sin embargo, no se va a tocar esa librería, pero sí te va a permitir entender los parámetros de la función como tal. Bien, ¿alguna otra duda que tengan antes de finalizar este webinar? Por aquí, por ejemplo, Angélica me dice, ¿cuáles serían los pasos para llevar a cabo el levantamiento de requerimientos y definir el alcance del proyecto de acuerdo con las necesidades del cliente? ¿Existe alguna bibliografía que me recomiende? Gracias. Mira, a ver, primero es que hay que ser sinceros y que ustedes tienen que trabajar este proyecto como si fuese un proyecto más, ¿ok? Es decir, así como desarrollan proyectos, por ejemplo, no sé, un proyecto de capacitación, un proyecto de investigación de mercados, un proyecto de consultoría, un proyecto de construcción, etcétera, tienen que ustedes desarrollar este proyecto tal cual, ¿ok? Donde ustedes van a tener que, por ejemplo, de tener un determinado enfoque para la gestión del proyecto. Ustedes saben que existen los enfoques tradicionales y los enfoques ágiles para gestionar proyectos. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy certificado, como lo ha mencionado Carolina, soy entrenador certificado por Scrum Study, que es una de las principales casas certificadoras en proyectos ágiles. Entonces, obviamente, yo te puedo decir, Angélica, que lo mejor es, para poder direccionar proyectos, es evaluar cuál sería para ti el mejor enfoque. Para mí es el enfoque ágil. Y obviamente el enfoque ágil lo que te va a diseñar, te va a permitir diseñar es en función a partir de una perspectiva, ¿ok? Ahora, esos conocimientos ágiles lo tienes que llevar para desarrollo de proyectos de ciencia de datos. Y justamente les comentaba la bibliografía de Agile Data Science, que es un manual que desarrolla cómo sería un proyecto ágil de ciencia de datos, pero bajo una infraestructura de Big Data, ¿sí? Pero perfectamente generalizable para trabajar con proyectos que trabajan con librerías en datos en la memoria u optimización de código. Agile Data Science es el libro que estás solicitando como referencia, Angélica. Bien, ¿alguna otra duda antes de finalizar? Muy bien, perfecto. No existe ninguna otra consulta, Carolina. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo. Ok, estimados, muchas gracias Manuel por el evento del día de hoy. Comentarles en todo caso que la próxima semana o en estos días nuestra área de coordinación se estará poniendo en contacto con ustedes para poder emitirles el certificado por haber participado del Masterclass el día de hoy. Recuerden, igual que cualquier duda o consulta, nos las van a poder hacer llegar por ese medio. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Muchas gracias Manuel también.